Los cabellos negros, cabellos largos, conocimientos de espiritualidad, de tener una familia, una mente abierta, a la playa, al parque. Aries, bienvenido a tu lectura del nuevo amor para julio del 2019. Aquí vamos a ver las características físicas y emocionales del hombre y la mujer que va a llegar a tu vida. El hombre, te sale la carta del mago, muy bien, muy positiva esta carta, este caballero, ahorita te lo voy a describir. Y la mujer que va a llegar a tu vida es... Aries, ¿qué pasa? Es la 9 de espadas. Ahora vamos a ver cuáles son las energías de ellos y sus características. Si es la primera vez que estás en mi canal, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por formar parte de mi familia. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, gracias por todo tu amor. Mira, este hombre yo lo veo con un tono de piel blanco. Lo veo con los cabellos negros, cabellos largos, guerreros de Aries. Recuerda, no importa si tú eres una mujer esperando un hombre, pues estas son sus características. Y si eres un hombre esperando un hombre, esto también aplica para ti. Así que este canal es súper inclusivo. Déjame tus likes y comparte este video. Cabellos largos, negros, un tono de piel blanca. Veo que es un hombre bastante positivo, bastante animado. Le gusta mucho siempre estar como, no de fiesta en fiesta, pero le gusta ser como el centro de atención, pero de una buena manera. Siempre quiere sentir que sus personas, la gente que está a su alrededor, esté feliz, esté contenta. No le gusta ver gente triste, no le gusta ver gente desanimada. Él siempre trata como de animarte. Es ese amigo que siempre está a tu lado diciéndote, vamos, tú puedes, no te pongas así, a pesar de que se le puede estar cayendo el mundo encima. Así es que, guerreros de Aries, esta carta marca muy bien. Es alguien bastante trabajador, que le gusta manifestar las cosas y hacerlas realidad. Puede ser alguien también que tiene conocimientos de espiritualidad, que cree mucho en el infinito, que cree mucho en el universo, en las energías, y que puede estar dispuesto también a ser un maestro. ¿Qué más? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente este caballero? En abundancia. Este caballero es conveniente para ustedes, mis guerreros de Aries, porque te marca esta carta del 10 de oros. Te habla de éxitos, te habla de felicidad, te habla de tener una familia feliz que sale los fines de semana a la playa, al parque, al centro, a los mercados. Una familia que ese es el ideal de él, el llegar a tener ese amor en cuanto a la familia, ese amor con respecto a las personas que tiene a su alrededor. Recuerden, estas son lecturas generales. Esto no quiere decir que nada más vas a conocer a este caballero. Puedes estar conociendo varios o a ninguno, pero cuando lo conozcas, este va a ser el predominante, el que tiene estas características que te estoy indicando. Para algunos de ustedes, esto podría ser las energías tuyas o de alguien que ya has conocido, o también podría ser hasta de tu ex. No todos, pero adáptalo a tu situación, porque obviamente esta lectura es general para los miles de mis guerreros que ven estos videos. Consejo de amor con respecto a él, que él necesite, que tú necesites. Mira, dice que la atracción entre ustedes va a ser bastante fuerte. Y yo veo con esta carta de la atracción también, y hay mucho verde aquí. Hay muchas flores, mucha grama, mucho pasto. Esto me está hablando también de muchos árboles. Así es que si en tu país, en tu ciudad, hay algún lugar que esté bastante lleno de árboles, por ejemplo, el Parque La Alameda en Ciudad de México, o el Central Park necesito otras referencias, o el Central Park en Nueva York, o en la ciudad de Bogotá, está rodeado de árboles y estás caminando por ahí. Mucha atención a estos lugares, porque podrían ser lugares importantes, ya que sea que tú estés caminando por ahí o que este sea como un lugar reconocido del país o la ciudad donde te encuentres. Por ahí se podrían topar. Si hay actividades durante el mes de julio al aire libre en tu país, no vayas a dudarlo en asistir. La mujer me sale con el 9 de espadas. Me habla de una mujer que está teniendo ciertos problemas tal vez con respecto a su situación o
estabilidad emocional, su salud mental. Me hablaban de energías de una mujer de cabellos negros, un tono de piel blanco, una mujer que está un poquito desesperada y también se siente un poquito como abandonada con respecto al amor. Tiene estas energías, mis guerreros de Aries, en las cuales debes considerar si le das la oportunidad o no de poder conocerla. Cabellos negros, un tono de piel blanca un poco bronceada, y es alguien que incluso podría llegar a tener ciertas dudas o inseguridades consigo misma. Sé que algunos de ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué yo quiero que no me llegue una persona así a mi vida? Al final del día tú no tienes control sobre quién va a llegar o no. Yo te estoy dando el vistazo de la persona que va a ser más predominante a tu alrededor, y en algunas ocasiones podría ser una descripción hasta de ti misma si te sientes en estas energías, o de ti mismo si te sientes más identificado con las energías femeninas también. Pero yo veo que esta es una mujer que tiene mucha indecisión, una mujer que tiene problemas incluso tal vez hasta de autoestima, y si alguno de ustedes se encuentra en esta situación en su vida, les aconsejo también que busquen ayuda, ya sea una ayuda experta de algún médico, o que empiecen a dar pasos conversando con sus amistades. Igualmente recuerden en los comentarios dejarme su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones, y si esto no resuena contigo, puedes calcular tu signo ascendente o tener una consulta privada conmigo. En la descripción está mi página web y aquí está apareciendo jtarot7.com/consultas. Un consejo para esta chica que va a estar llegando a tu vida. Yo la veo con una estatura media y que tiene como algo en su rostro muy particular que tal vez le esté dando algún tipo de pena, tal vez le da un poquito de inseguridad. Algo que tiene en su rostro, podría ser algún lunar, podría ser algún tipo de marca de nacimiento, o podría ser que no está feliz con la manera que tiene sus ojos o su nariz, pero hay algo en su rostro que es bastante particular, que para otras personas puede ser muy sexy, pero para ella es algo que le da inseguridad. Me habla aquí, el consejo de ellos es que para ustedes y para esta chica han podido haber tenido algún tipo de trauma con una relación anterior. Así es que probablemente aquí hay una herida que tiene que ver con una relación con una pareja con la que estuvieron anteriormente, mis guerreros de Aries, y eso es lo que ha estado ocasionando tanto dolor y tantas heridas en esta chica. Así es que si conoces a alguien con estas características físicas que te acabo de describir y ella de repente se aleja de ti, veo que él tiene el cabello bastante liso y largo, así como estilo Pocahontas. No sé si tan largo hasta por allá abajo como Pocahontas, pero sí, ese estilo de cabello largo Pocahontas. Y ella me da como esa ilusión también, así como de una mujer con ese estilo de Pocahontas. Así es que adapta ahí las características que se adapten cuando conozcas a esta chica, o si eres tú la que te estoy dando este mensaje. Habla de una relación de un trauma anterior que ha llegado a lastimar muy fuerte su corazón y no ha podido superar todavía ese trauma de esa relación anterior. Parece que la pisoteaban bastante con respecto a sus sentimientos y emociones, y él le ha creado bastantes traumas psicológicos. Una vez más, si eres tú y te identificas con esto, te recomiendo que busques ayuda médica de un experto, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, alguien que te pueda dar algún tipo de motivación, que sea experto en el tema para que salgas de esta situación. El consejo para los solteros para el mes de julio, mis guerreros de Aries. Mira, te acaba de salir la carta del matrimonio. Y esto me está indicando más que todo en esta ocasión de que el matrimonio que tienes que estar pensando en estos instantes para los solteros es contigo mismo. Aprende a ser leal contigo mismo, aprende a amarte a ti mismo, aprende a valorarte a ti mismo. Y una vez que tú hagas eso, entonces podrás encaminarte hacia una mejor situación. Así es que los solteros tienen que hacer un trabajo bastante interno, tienen que hacer un trabajo de amarse a ustedes mismos y comprometerse con su propia felicidad. No buscar relaciones ni buscar, este es el momento del consejo, no buscar relaciones ni buscar a otras personas para que llenen un vacío en tu vida con respecto a tu alegría o felicidad o el amor. Llénalo tú y busca a alguien, si esa persona llega a tu vida, para compartir, no para que esa persona te llene a ti. Llénate tú de amor propio, consíguete a una persona también que esté llena de amor propio, y así ambos pueden dirigirse hacia el mejor camino del amor. Si estás en una relación, ¿cuál es el consejo de amor para ti, para julio?
para los arcángeles. Y te hablan aquí de que tienes que mantener una mente abierta. Yo les voy a ser bien sinceros y el mensaje que me está llegando en estos instantes a través de los guías espirituales, los tuyos, los míos y los de todos nosotros, me están indicando de que podrías estar teniendo alguna conversación así como bien relajada, bien casual en alguna fiesta o en alguna reunión con tu pareja, o alguien podría estar haciendo algún tipo de comentario de que estás con tu pareja, ¿no? Y le dices de que, ay, pero mira, a la chica está que guapa, por ahí lo compartimos una noche de pasión los tres. Lo van a decir como broma, pero quiero que sepas que en realidad parece que eso es lo que está pensando alguien en la relación. Recuerden, son lecturas generales, así es que no aplica para todo el mundo, pero el consejo principal aquí es de que parece de que alguien en la relación de ustedes, pueden ser novios de hace una semana, esposos de hace 20 años, parece que quieren meter a una tercera persona en su relación y quiere que esto sea una relación de 3. Como dice la canción de este artista por ahí, felices los 4. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.